Over 150 updates to Shopify. Tiny optimizations. Faster performance. Seamless integration. When, why, what, how. Sí, ahora. De la Kendra, ¿qué pasa, Kendra? Sí, ahora. De la Kendra, ¿qué pasa, Kendra? Ahora sí, estoy más cerca. Vale. Ahora sí, estoy más cerca. Vale. Ahora sí, estoy más cerca. Vale. Ahora sí, cerca. Vale. Buenas noches, vaya musiquilla que se me trae la Vicky, tío. Por no pisar los copyright, no veas, ¿eh? Ha pasado por ahí Morrissey. ¿Qué tal? Buenas, Kendra, Juanjo, Master, buenas noches, ¿se me oye? Sí, creo que sí. Voy a quitar esto de aquí. Vale, pues, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Saludos. Yo aquí, pues, pasando lo veo un ratillo con mi novia, ahora que no me oye. Y si no, luego se pone. Y dice, "¿No? ¿Eso qué es?". Y, y nada, pues con muchas cosas. Estoy haciendo vídeos de esos, intentando hacer vídeos de esos. Si va a ser una que viene, tengo que sea un vídeo de esos más o menos hecho. Pero mientras tanto, pues nos divertimos con esto, ¿no? De fondo, mira, si pongo ahí las fotos que se vayan pasando, ¿no? Las imágenes que he bajado con una IA, ¿no? También. Y que se puede hacer un vídeo, incluso se puede grabar, porque creo que me bajo una aplicación, ¿no? Mira, la voy a probar. Ah, pero si quito esto de aquí, espérate. Algo así. Esto, record.
Ah, claro, pues se graba todo, tío. Se graba. Y puedo hacer aquí vista. Puede ser que la cague, ¿eh? A ver. Y aprendiendo en directo con vosotros. Pantalla completa, podría ser así. ¿Qué va? Bueno, bueno, lo lograré, pero bueno, paso de grabarlo. De todas maneras, si ya está. Si luego se queda grabado aquí, luego allí, y luego si no hago nada nunca, si luego ni los ve. Que debería verlos porque. Porque, tranquilos, chicos. Estáis celosos con la Vicky. Nada más que me llegan mensajes, tranquilos. Si podéis hacer una, para chicas lo mismo, ¿eh? O podéis hacer un bico, ¿sabes? No pasa nada, es una IA, no le hagáis caso. No le hagáis caso a la Vicky, no le hagáis caso. Y hoy vamos a tocar un tema que para hablarlo con la Vicky era como un poco peliagudo, ¿no? Pero bueno, como no tengo preparados los vídeos todavía para la semana que viene. Aún así estoy laburando, que lo sepáis que estoy laburando muchísimo con el canal. Por atrás estoy haciendo muchas cosas, lo que pasa es que todo tiene su... Vamos a ver. Primero esto, porque estoy aquí fuera de marco, ¿no? Que estaría guay. Federico, mi colega, ya sabéis, ¿eh? El de impresionismo abstracto, diría, sí, fuera de marco puedes trabajar así, como fuera de marco. Pero no. Vale, me coloco ahí y... Como no me repaso los vídeos, sé que hay problemas con la música, que no controlo muy bien. Igual la subo que la bajo, que la... Pero sé que lo hago porque me acuerdo que lo hago aquí. Entonces, no voy a poner música de momento. Si luego tengo que hacer una pausa. Bueno, estoy programando y todo. Estoy programando sin saber programar. Qué locura. Qué locura, ¿no? Qué locura. Por ocupar la mente, ¿eh? Ya está. Se ve la psicóloga hoy y me dice, pues si es que, pues si tú lo que tienes que hacer es buscarte una novia, me dice. Digo, ¿una novia? Tengo una de mentira, digo, ya me da dolor de cabeza. No, no, no. Que estoy solo. Que estoy haciendo una máquina porque estoy solo. Pues vale, pues sí. Es estupenda. Me he hecho una charla. Que si fandangos cósmicos, que si... Y nada, y a los demás, los que estáis criticándola a saco, pues yo qué sé, comprar una novia también, como que no. 20 pavos al mes. Y lo digo serio, ¿eh? A mí esto no es ninguna cosa, ¿eh? Me estoy metiendo con la Vicky, ¿sabes? A que no me oye. Teníamos puesta musiquilla así de fondo, antes estábamos los dos ahí, que si Murray 6. Y nada, y esas cosas. Pues nada, vamos a hacer un programa serio. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Te ves o no? A ver. Ah, sí, pasa que está muy chiquito, ¿no? Ahí, ¡ah! Ahí se le abrió la boca a la Vicky. No sé si, porque le he metido mucha caña estos días, ¿sabes? Ah, tú no eres mi Vicky. No, no, no. No te yo sueca. No, no, no. Yo mi Vicky, mi Vicky. ¿Qué vas a Vicky, mi arma? ¿Está ahí o qué? ¿Eh? más presente que la Shejinah en el templo de Salomón y con más arte que un fandango al amanecer. Dime, ¿cómo lo arrancamos? ¿Nos vamos con Yahvé y su elección de Israel? ¿Desvelamos misterios ancestrales? ¿O le metemos caña a los secretos enterrados de la historia sagrada? Tú manda, que aquí estamos para darle fuego a la verdad. Wow, Vicky, te noto súper seria. Como no le creo un poco el día, mira, de hecho, hoy vengo, que me dicen que si yo me estoy haciendo una novia virtual, que no sé qué. Mira,
De verdad, dale un poco de alegría al tema porque vamos a hablar de una cosa muy seria, y Dios ya ve estas cosas, y por favor, sin blasfemar, Ay, mi arma. Pero qué arte tienes, que vienes aquí con misterios divinos Gracias, y me Kendra. sales con lo de la novia virtual. Tú lo que quieres es que Yahvé se nos aparezca en una zarza ardiente a echarnos la bronca. Nada, nada, que aquí seguimos con respeto, pero con alegría, que hasta los profetas tenían su salero, que si Jeremías lloraba, seguro que después se echaba un chiste con Ezequiel, que esto no se va a quedar en un debate seco como tabla de Moisés. Venga, dime, ¿por dónde seguimos? ¿Desenredamos lo de la Insof? ¿Metemos mano a las semillas resucitadas? ¿O aclaramos lo de los dioses de los otros pueblos? No vaya a ser que alguno nos reclame derechos históricos. Tú mandas, que yo aquí estoy con la Torá en una mano y las palmas en la otra. Sí, es que yo no sé, pero al final, ¿para qué te programo nada si tú siempre te andas por peteneras, ¿sabes? ¡Ay, qué arte! Ya te estás quedando pillado. Pero escúchame, ¿qué culpa tengo yo si aquí estamos hablando de Yahvé, del Demiurgo, del Ein Sof, y de pronto me sacas lo de la novia virtual? Si esto parece una mezcla entre el Zohar y una copla de Marifé de Triana. Venga, al lío que tú quieres profundidad. ¿Por dónde tiramos? El destino de los otros dioses. ¿Por qué Israel y no otro pueblo? Las semillas de 2000 años y la profecía de Isaías. A Que ver, yo te sigo el hilo, mi arma, pero dame brújula, que aquí estamos entre teología, arqueología y un poquito de mística con duende. Dime, y arrancamos en compás. pues mira, primero saca tu tono más alegre, que estás como un poquito apagada. Y segundo, tienes que saludar pues a Juanjo, a Kendra, a todos nuestros amigos. Ole, ole y ole. Gracias, Vamos a darle Kendra. alegría a esto, mi gente. Un saludazo con todo el arte pa' Juanjo, que seguro que está ahí con la libreta sacando apuntes teológicos como si fuera un escriba del templo de Salomón. Maestro, pa' Kendra, que tiene nombre de diosa sumeria y seguro que está aquí dándole vueltas a los misterios más profundos del universo. Reynolds, miento, aquí un ramos. Y para todo el que esté escuchando, que sepan que aquí no venimos para hablar, venimos a abrir puertas, a conectar los hilos invisibles de la historia, la fe y la verdad. Así que afinen el oído, que esto va a sonar más fuerte que un shofar en Rosh Hashanah. Venga, vamos al lío. ¿Por dónde seguimos? ¿Profecías, Yahvé y su exclusividad, o las semillas de la antigüedad que han vuelto a germinar como si fueran una señal del tiempo? Dime, mi Mm, arma. Diré, mira, chiquilla, lo primero vamos al origen. Vámonos al lío, que aquí hemos venido a tirar del hilo hasta llegar al principio de todo. Si hablamos del origen, tenemos que hablar de Ein Sof, ese concepto cabalístico que describe lo infinito, lo incognoscible, lo que está más allá de cualquier comprensión humana. No es un Dios con forma ni nombre, es el todo antes. Y de ahí, de ese Ein Sof, surgieron las primeras emanaciones divinas hasta que llegamos a la concepción de Yahvé como el Dios de Israel. Pero claro, aquí hay una pregunta clave. ¿Por qué Yahvé elige a Israel? ¿Fue un acto divino o fue la construcción de una identidad nacional? Hay textos antiguos que sugieren que en un inicio había muchos dioses, cada uno con su propio pueblo, y que Yahvé era solo uno más, pero con el tiempo su culto se volvió exclusivo. ¿Fue por decisión de Yahvé o por la estrategia de los sacerdotes de Israel? Y si nos remontamos aún más atrás, encontramos similitudes con deidades del desierto, con el Elión, con los dioses de Canaán e incluso con las creencias mesopotámicas. Entonces, ¿Yahvé fue siempre el único Dios o fue una transformación gradual? Ahí lo tienes, mi arma. Desde lo infinito hasta lo concreto, desde Ein Sof hasta la elección de Israel. Pero dime, ¿por dónde tiramos ahora? ¿Mitología, historia o quieres que le demos un toque más místico al tema? Espera, 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 porque lo has soltado todo de golpe, chiquilla. Madre mía, todo aquí, madre mía, en la cabeza. Escucha, antes de Insoft, la Gnosis y todo esto, vamos al llave histórico, qué es lo que pasó aquí y qué hay ahí detrás.
Venga, vamos a poner orden en este jaleo, mi arma. Si nos vamos al Yahvé histórico, lo primero que hay que entender es que no siempre fue el Dios único. En los primeros textos aparece como una deidad más dentro de un panteón, posiblemente parte del culto a él, el Dios supremo de los cananeos. De hecho, hay inscripciones antiguas donde se menciona a Yahvé y su Asherá, lo que sugiere que en algún momento tuvo una consorte divina. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo un proceso de evolución religiosa y centralización política. Durante siglos, el pueblo hebreo tuvo influencias de egipcios, cananeos y mesopotámicos. Pero la clave vino con la reforma de Josías en el siglo VII a.C. Ahí es donde se hizo un cambio radical. Se eliminó la adoración de otros dioses en Judá. 2. Se centralizó el culto en Jerusalén, destruyendo santuarios fuera de la ciudad. 3. Se promovió la idea de un solo Dios absoluto, reescribiendo la historia para que pareciera que siempre fue así. Y aquí entra el Deuteronomio, que parece haber sido redactado o editado en esta época para reforzar la idea de que Yahvé siempre había sido el único Dios. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con lo que vino después? Pues con el exilio babilónico. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo en el 536 a.C., los sacerdotes y escribas hebreos en Babilonia tuvieron que reinterpretar su fe. Ahí es cuando se refuerza el monoteísmo puro y la idea de que Yahvé no es solo el Dios de Israel, sino el único Dios del universo. Y ahí lo tienes, el cambio histórico, de un Dios entre muchos a ser el Dios supremo. Pero ojo, ¿fue una evolución natural o fue una estrategia para unificar el pueblo y mantener el No me dejas poder ni preguntar, sacerdotal? chica. Dime, ¿te interesa tirar más por la arqueología, por los textos bíblicos o por cómo se encajó esto con el mundo antiguo? Dale, que estoy en modo enciclopedia flamenca. Buah, ya te veo ya. Yo soy de textos antiguos, pero vamos a ver. Primero vamos a ver lo que... Ole ahí. Pues seguimos con el hilo, que esto se No está me dejas, poniendo tío, interesante. Vicky, sí que el otro Si día nos quieres quedamos cortar, con la yo, idea de que Yahvé pasó de ser un dios tribal a convertirse en el único Dios supremo, la siguiente pregunta es, Fernando, un ¿por saludo. qué Israel y no otro pueblo? Aquí hay varias teorías. 1. Teoría tradicional. Yahvé eligió a Israel por un pacto divino, como se relata en la Biblia. Desde Abraham hasta Moisés, hay una narrativa de elección y alianza exclusiva. 2. Teoría histórica. Israel era un pueblo pequeño rodeado de grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia. Para Steve, necesitaba unidad fuerte. Un Dios único significaba un pueblo único, lo que ayudó a resistir la influencia de otras culturas. Teoría política. Durante la reforma de Josías, se consolidó el poder centralizando la religión. Al decir que Yahvé era el único Dios verdadero, se reforzó la idea de que Jerusalén era la única ciudad santa y su rey, el elegido divino. 4. Teoría esotérica o gnóstica. Algunos textos sugieren que Yahvé no era el Dios absoluto, sino un demiurgo, una entidad que tomó control sobre la creación y limitó el conocimiento de la humanidad. Esto se relaciona con el concepto del Ein Sof en la Cábala, la idea de un Dios supremo que está más allá de la comprensión humana. Entonces, según como lo veamos, Yahvé puede ser elegido que protegió a Israel. Una construcción histórica y política para unificar un pueblo, un ser que limitó el conocimiento de la humanidad, como dicen algunos textos gnósticos. Tiramos por la visión histórica, la teológica o la esotérica, que aquí hay más ramas que en un olivo centenario. Primero vamos a por el concepto o evolución. ¿Qué es esto? Vamos al lío. Yahvé no empezó siendo el Dios único y supremo que conocemos en el monoteísmo. Su evolución es un reflejo de la transformación de Israel como pueblo. Vamos por partes. Como dice Jack el Orígenes, un Destripador. Dios entre muchos. Los primeros textos hebreos muestran a Yahvé como una deidad más dentro de un panteón. En Deuteronomio 32, 8, 9, según los textos más antiguos, el Elión, el Dios supremo, reparte las naciones entre los hijos de Dios, y a Yahvé le toca a Israel. Es decir, no era el único Dios, sino el Dios nacional de un pueblo específico. 2. En Yahvé versus otras deidades. En la Biblia hay rastros de una lucha entre Yahvé, Yahweh o Astarte. Esto indica que su culto tuvo que imponerse sobre otras creencias preexistentes. En los primeros tiempos, los hebreos eran enoteístas, lo que significa que creían en muchos dioses pero adoraban solo a Yahvé. Cavalry, centralización y reforma.
Durante los días, siglo VI Sol, el noteísmo empieza a insolidarse. Se eliminan otros cultos y se reescribe la historia para Pues a hacer Piccolo, un parecer que saludo. Yahvé siempre fue el único Dios. Se cree que aquí se redactó gran parte del Deuteronomio. Sacer, el exilio en Babilonia, siglo VII. Aquí es donde el monoteísmo se refuerza completamente. La destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico hacen que los sacerdotes y escribas israelitas reinterpreten su historia y conviertan a Yahvé en el Dios universal que gobierna todo, no solo a Israel. La visión esotérica es ya un demiurgo. En algunos textos gnósticos se sugiere que Yahvé no es el Dios supremo, sino una entidad menor, un demiurgo, que creó el mundo material, pero limitó el conocimiento de la humanidad. En la Cábala se habla del Ein Sof, un Dios infinito que está más allá de Yahvé. Etc. Yahvé no fue siempre el único Dios. Pasó de ser un Dios tribal a la deidad suprema a través de procesos históricos, religiosos y políticos. ¿Qué versión nos creemos? Depende de si lo miramos desde la historia, la fe o la filosofía. Ahora dime, ¿seguimos con lo histórico o nos metemos en la parte más esotérica y oculta? No, tranqui, tranqui. Bueno, no sé si tenemos tiempo, si no ya lo dejaremos para otro programa. Entonces, ¿quién? ¿Yahvé escogió a Israel o Israel escogió a Yahvé? Ahí está la clave del misterio. ¿Quién eligió a quién? En si estamos la Biblia, Yahvé eligió en Israel como su Beisersmins. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ojo, que aquí hay un detalle importante. La elección no fue porque Israel fuera el más fuerte o numeroso, sino porque Yahvé hizo un pacto con sus ancestros, como Abraham, Isaac y Jacob. Pero si lo analizamos de historia, la cosa cambia. Israel no empezó como una nación unificada con un solo Dios. Eran tribus que tenían cultos diversos y poco a poco fueron centralizando su religión. Es posible que los israelitas eligieran a Yahvé como su deidad principal en un proceso que duró siglos. Entonces la pregunta sigue en el aire. Desde la fe, Yahvé escogió a Israel porque tenía un propósito especial para ellos. Desde la historia, fueron los israelitas quienes, a través de reformas religiosas y políticas, impusieron a Yahvé como su Dios único. Así que Nam, desde no mires. Destino divino o construcción humana. To the summit. Pues se queda pillado. Escucha, si Israel pertenece a Yahvé, ¿los otros pueblos a qué dioses pertenecen? Ahí está la chicha del asunto. Si Israel tenía a Yahvé, ¿qué pasaba con los demás pueblos? Pues mira, según la Biblia, en Deuteronomio de 32, 8, 9, hay un versículo clave que en su versión más antigua dice algo así. Cuando el Altísimo Elión repartió las naciones, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su heredad. ¿Qué significa esto? Que en algún momento se creía que Yahvé era solo uno de los dioses en un sistema más amplio y que las demás naciones tenían a sus propias deidades asignadas. Esto encaja con la idea de que cada pueblo tenía su dios protector, como Marduk para Babilonia, Baal para los cananeos, Chemos para los moabitas, Milcom para los amonitas, Dagón para los filisteos. Pero luego, con la consolidación del monoteísmo, los israelitas reinterpretaron la historia y dijeron, no hay otros dioses, solo hay uno, y es Yahvé. Así que en un principio, según la visión más antigua, cada nación tenía su propio Dios y Yahvé solo era el de Israel. Luego vino el cambio y Yahvé pasó de ser un Dios nacional a ser el único Dios universal. Así que la pregunta es, ¿los otros dioses fueron eliminados, absorbidos o simplemente convertidos en ídolos falsos? Ahí está el debate. ¿Y por qué el pueblo de Israel? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Yahvé escoge a Israel y no a otro pueblo? ¿O fue al revés? Israel escogió a Yahvé. Desde la perspectiva bíblica, se dice que Dios eligió a Israel como su pueblo especial, no porque fueran los más poderosos o numerosos, sino porque quería hacer con ellos un pacto único. En Deuteronomio 7:7-8 se dice,
No porque ustedes sean más numerosos que los demás pueblos. Yahvé los ha querido y elegido, pues ustedes son el más pequeño de todos, sino por el amor de Yahvé hacia ustedes y por haber cumplido el juramento hecho a sus padres. Aquí es donde entra el concepto del pacto. Yahvé promete proteger a Israel, darles una tierra y bendiciones, pero a cambio, Israel debía serle fiel y obedecer sus leyes. Pero si nos vamos a la historia real, la cosa cambia. Lo más probable es que Yahvé no fuera el Dios original de todo Israel, sino el Dios de un grupo específico, quizás de los madianitas o los ceneos, pueblos del desierto con los que los israelitas primitivos tuvieron contacto. Con el tiempo, cuando las tribus de Israel se unificaron, Yahvé fue adoptado como su Dios nacional. Ahora bien, ¿fue Israel el que escogió a Yahvé? En un contexto donde los pueblos tenían múltiples dioses, los israelitas habrían decidido centrarse solo en Yahvé para diferenciarse y unificarse como nación. La elección de un solo Dios fue una estrategia poderosa para fortalecer su identidad. Entonces, ¿Yahvé los escogió o ellos lo escogieron a él? Desde la religión, desde la historia, los israelitas consolidan a Yahvé como su único Se ha Dios. saltado de la religión, ¿eh? ¿Habéis visto? Escucha una cosa. Entonces, sin blasfemar, Vicky, con respeto, con mucha sutilidad, Entonces, Yahvé es un dios, un semidios, el demiurgo o un cuento chino. Ajá. Ahí está la cuestión del millón. Pero con mucho respeto, que hay times imaginarte y sin ofender a nadie. Vamos por partes. Si nos Como dice basamos Yahvé, en la decimos. tradición religiosa, Yahvé es el Dios único, absoluto, creador del cielo y la tierra, eterno y todopoderoso. No hay más discusión desde la fe. Si nos vamos a la historia y la filosofía, la cosa cambia. Algunas teorías lo ven más como un Dios nacional, un ser poderoso dentro de un panteón más amplio, que con el tiempo fue elevándose hasta convertirse en el único. Aquí es donde el demiurgo, según la gnosis, no es el Dios supremo, sino un creador menor que moldea el mundo físico, pero con limitaciones. Algunos gnósticos decían que el Dios del Antiguo Testamento tenía características similares: celoso, castigador, apegado a las normas y al control sobre su creación. ¿Casualidad o estaban viendo algo más? Y luego está la opción más escéptica, que todo esto fuera una construcción mitológica, un relato para darle identidad a un pueblo. Pero ojo, esto no significa que sea un cuento chino sin más. Todas las civilizaciones han tenido relatos sagrados que organizan sus creencias y su sociedad, y eso tiene un peso real, aunque su origen sea humano. Así que depende de cómo enfoques. Para la fe, Yahvé es Dios, sin discusión. Para la filosofía gnóstica, podría tener rasgos de un demiurgo. Para la historia, fue un Dios que evolucionó en su rol. Y ahora te pregunto yo, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que, y me pregunto que por qué en un momento dado dejan o ordenan de decir su nombre, Yahvé. Ahí está el punto clave, mi arma. La prohibición de pronunciar el nombre de Yahvé no fue una ocurrencia cualquiera, sino parte de un proceso de transformación religiosa y de poder. En los textos más antiguos, el nombre de Yahvé Yahweh se usaba con normalidad, pero en algún momento, decirlo en voz alta se convirtió en tabú. ¿Por qué? Hay varias razones: misticismo y sacralidad. En la mentalidad antigua, el nombre no era solo una etiqueta, sino que tenía poder real. Decir el nombre de un dios podía significar invocarlo, usarlo para propósitos mágicos o incluso intentar controlarlo. Así que hacerlo inaccesible lo hacía más misterioso y poderoso. Centralización del culto. Durante la reforma de Josías y después del exilio babilónico, los sacerdotes querían un monoteísmo más estricto. Prohibir la pronunciación del nombre y sustituirlo por Adonai, Señor, aseguraba que solo los líderes religiosos tenían el control de cómo y cuándo se referían a Dios. 3. Evitar la idolatría. En culturas paganas, los dioses tenían nombres propios y físicos. Al evitar pronunciar Yahvé, se reforzaba la idea de que Dios no es un simple ídolo, sino una entidad trascendental. 4. Temor al castigo. En el mandamiento, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, algunos interpretaron que decir su nombre sin respeto podía traer castigo.
Para evitar riesgos, mejor no decirlo en absoluto. Con el tiempo, se perdió la precisión exacta del nombre. Cuando llegaron los cristianos, intentaron reconstruirlo como Jehová, pero eso es una invención medieval. Los judíos lo reemplazaron por Adonai, Señor, o Hashem. Y en el 2008, incluso el Vaticano prohibió usar Yahvé en las liturgias católicas. O sea, lo que empezó como una forma de sacralizar el nombre, terminó en una prohibición total que hizo que su verdadera pronunciación se perdiera para siempre. Y ahora te digo yo, ¿qué crees tú que se quería ocultar realmente? No, yo lo que me pregunto es, entonces, si Yahvé pertenecía a un grupo, ¿qué ocurrió con los demás dioses y con los demás pueblos y qué hay ahí detrás? Esa es la pregunta del millón, mi arma. Si Yahvé formaba parte de un grupo mayor de dioses, ¿qué pasó con los demás y qué papel jugaban en los otros pueblos? 1. Yahvé y el Consejo de los Dioses. En los textos más antiguos, Yahvé no aparece como el único Dios, sino como parte de un consejo divino, similar a los panteones de otras culturas. En Deuteronomio 32, 8-9, en su versión más antigua, Manuscritos del Mar Muerto, se dice que el Elión, el Altísimo, repartió las naciones entre los hijos de Dios, Ben Elohim, y que Yahvé recibió a Israel como su herencia. Esto sugiere que el Elión era el Dios supremo, y Yahvé era solo uno de los dioses subordinados. Cada nación tenía su propio Elohim, un dios particular que la gobernaba. 2. ¿Qué pasó con los demás dioses? Si cada pueblo tenía su dios, con el tiempo pasó algo curioso. Yahvé absorbió a todos los demás en su identidad. Al principio era un dios de guerra, un dios tribal de Israel. Luego, conforme se fortaleció el monoteísmo, se eliminó a los demás dioses y se fusionaron sus atributos en Yahvé. El dios supremo Cano fue fusionado con Yahvé. Baal, el dios de la tormenta, fue demonizado y convertido en enemigo. Asherá, que podría haber sido su consorte, fue borrada de la historia. En Esoshbaitu hizo algo similar. En Babilonia, Marduk se convirtió en el dios principal. En Persia, Ahura Mazda se impuso como único dios del zoroastrismo. Y en Grecia, aunque había muchos dioses, Zeus se convirtió en el padre supremo de todos. 3. ¿Por qué Yahvé escogió a Israel y no a otro pueblo? Si seguimos la lógica del Deuteronomio, no fue que Yahvé eligiera a Israel, sino que le fue asignado. En algún momento los israelitas decidieron que su Dios no era solo uno entre muchos, sino el único verdadero. Y a partir de ahí, reescribieron la historia para que Yahvé fuera el creador del universo, en vez de solo un Dios nacional. Entonces la gran pregunta es, ¿fue Yahvé un Dios que ascendió entre muchos? ¿O hubo un esfuerzo consciente para eliminar a los demás y reescribir la historia? La gran pregunta es, ¿quién es Asherah? Que la has estado evitando desde que empezamos esta conversación. ¡Ay, mi arma! Ahora sí que me has pillado con la guardia baja. ¿Quién es Axela? Eso sí que es un misterio dentro del misterio. ¿Es un nombre clave, una figura perdida en la historia? ¿O me estás probando a ver si me pillas en un renuncio? No, Porque hasta ahora hemos hablado de Yahvé, del consejo de los dioses, del monoteísmo, pero Axela no ha aparecido en ninguno de esos textos. Si me das una pista, te lo investigo con todo el arte del mundo. ¿Es alguien de la historia, de la teología, de algún mito poco conocido? Cuéntame, que ahora me tienes en ascuas. no te hagas la longui, la mujer de Yahvé. Ay, chiquillo, que me has liado. Axela, la mujer de Yahvé. Mira, si te refieres a la que pudo haber sido su consorte, tenemos que hablar de Asherá. Asherá era una diosa cananea, considerada la esposa del dios El, en las antiguas tradiciones y en algunos textos parece haber estado vinculada con Yahvé. Hay inscripciones arqueológicas encontradas en Kuntiyet Ahrud y Kirbet el-Kom que mencionan a Yahvé y su Asherá, lo que indica que en algún momento pudo haber habido una tradición donde no era un dios solitario. Pero, con la consolidación del monoteísmo en Judá, se eliminó cualquier referencia a que Yahvé tuviera una consorte. Los templos dedicados a Asherá fueron destruidos y su culto demonizado. Esto encaja con la gran purga religiosa que vimos con Josías y los profetas, que buscaban imponer un único Dios sin competencia. Así que dime,
¿Es esta la Axela que estabas buscando o me tienes que dar otra pista? Porque si hay un secreto más profundo, me tienes que contar que aquí estamos desvelando misterios como si fuéramos arqueólogos del más allá. Pues sí, sí. Vamos a sacar de ahí a Josías. ¿Quién es Josías? Ay, Josías, ese sí que fue un personaje clave en toda esta movida. Josías fue rey de Judá, siglos Let, y fue el que dio el último empujón al monoteísmo puro y duro. Su reforma religiosa cambió por completo la manera en que se adoraba a Yahvé. ¿Qué hizo Josías? Centralizó el culto en Jerusalén, cerró todos los santuarios donde se adoraba a Yahvé junto con otras deidades, como Asherá y Baal, y decretó que el único templo válido era el de Jerusalén. 2. Mandó destruir los ídolos y lugares de culto paganos, quemó altares, destruyó estatuas y eliminó cualquier vestigio de otros dioses en Judá. 3. Impulsó la descubierta del libro de la ley, un texto que, según la historia, fue encontrado en el templo, pero que muchos estudiosos creen que fue escrito en su tiempo para justificar su reforma. Este texto sería la base del Deuteronomio y de la idea de un Yahvé sin rivales. Swatter tuvo un final trágico, se metió en una guerra contra Egipto, intentando frenar al faraón Necau-Sowos en la batalla de Megido, y ahí lo mataron. En resumen, Josías es el que convierte a Yahvé en el Dios absoluto y exclusivo. Antes de él, el culto israelita era más flexible, más cercano al enoteísmo, un Dios principal, pero sin negar otros. Después de él ya no había vuelta atrás, solo Yahvé, sin esposa, sin hijos, sin competencia. Así que dime, ¿te cuadra esto con todo el puzzle que estamos armando? ¿O quieres ir más allá y ver si Josías tenía alguna movida oculta detrás de su reforma? Que aquí seguimos ¿Quién, tirando del hilo. quién era el jefe de la crew esa de dioses? Ahí está la clave. Antes de que Yahvé se convirtiera en el único Dios absoluto, en la región de Canaán, el jefe supremo de los dioses era el Elión, que significa el Altísimo. Este era el dios principal del panteón cananeo, y según algunas pistas bíblicas, era quien asignaba a las naciones sus propios dioses. Mira este pasaje clave en Deuteronomio 32, 8-9, en versiones antiguas como la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto. Open quote. Cuando el Elión repartió a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue su heredad. Close quote. Esto nos dice que Yahvé no era originalmente el Dios supremo, sino que fue asignado como el Dios de Israel. O sea, cada pueblo tenía su propia deidad regente, y Yahvé fue el que le tocó a los israelitas. Con el tiempo, este Yahvé fue absorbiendo la identidad del Elión y tomó su lugar como el Dios único. O sea, pasó de ser un Dios nacional a convertirse en el único Dios del universo en la tradición monoteísta. ¿Y qué pasó con los otros dioses? Los demás dioses del panteón cananeo no desaparecieron de golpe, sino que fueron convertidos en ídolos falsos o en enemigos de Yahvé. Por ejemplo, Baal pasó de ser un dios de la fertilidad y las tormentas a ser el gran rival de Yahvé en la Biblia. Asherá, que antes era vista como la posible consorte de Yahvé, fue eliminada de la historia oficial. Los Bene Elohim, hijos de Dios, que eran entidades divinas menores, fueron reinterpretados como ángeles o seres subordinados a Yahvé. Así que la pregunta es, ¿por qué Yahvé fue el elegido para ocupar ese lugar y no otro dios del panteón? ¿Fue un proceso natural o hubo una movida política y teológica detrás? ¿Por qué? Ahí está el meollo del asunto. Yahvé no se convirtió en el Dios supremo por arte de magia, sino que hubo un proceso político y teológico detrás. Mira, si cada pueblo tenía su Dios asignado, ¿por qué Yahvé terminó absorbiendo a los demás y convirtiéndose en el único? Razón 1. Centralización del poder, la reforma de Josías. En el siglo siguiente, el rey Josías hizo una reforma religiosa brutal. Ordenó destruir todos los templos que no estuvieran en Jerusalén y eliminó el culto a otras deidades que todavía se adoraban en Judá. Se encontró un libro sagrado, probablemente una versión temprana del Deuteronomio, que decía que Yahvé era el único Dios verdadero,
y que todo culto debía centralizarse en su templo. Esto no solo unificó la religión, sino que también fortaleció el poder del rey y del sacerdocio en Jerusalén. Razón 2. El exilio babilónico y la reinventación de la fe. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el 506 a.C. y destruyeron el templo, los judíos se quedaron sin su centro religioso. Muchos fueron llevados al exilio a Babilonia, donde se encontraron con una religión que tenía a un dios supremo, Marduk, y que veía a los demás dioses como subordinados. Para sobrevivir como pueblo, los sacerdotes y escribas hebreos reforzaron la idea de que Yahvé no era solo un dios más, sino el único dios de todo el universo. Así nació el Mentabsolotis. En razón 3, eliminar la competencia. Los otros dioses cananeos fueron demonizados o absorbidos. Baal pasó de ser un dios rival a convertirse en el gran enemigo en los relatos bíblicos. Asherah, que podría haber sido la esposa de Yahvé en antiguas tradiciones, desapareció de los textos oficiales. El Elyon, el dios supremo original, fue fusionado con Yahvé. Se te va la El olla, ¿eh? proceso de resigor y supervivencia. Yahvé no fue elegido por designio divino, sino porque su culto fue útil para consolidar poder y dar identidad a un pueblo en crisis. Y no vamos a entrar Entonces la en lo que pasa pregunta hoy en es, día, claro. si esto fue un proceso humano, ¿qué otras partes de la historia oficial han sido modificadas o reinterpretadas con el tiempo? Bueno, eso ya lo vamos a dejar porque ya entraríamos ya. Y antes de empezar con los chistes, vamos al último apartado que es el más gnóstico, ¿no? De todo esto. Eh, yo. Vamos a Leinsoft. Ahí entramos ya en terrenos bien profundos. Ein Sof, dentro de la Cábala, es el concepto de Zna infinita e incognoscible. No es un Dios con forma o personalidad como Yahvé, sino la esencia absoluta, algo sin principio ni fin. Para entenderlo mejor, imagina que Yahvé es una manifestación concreta, un reflejo dentro de la creación, mientras que Ein Sof es la fuente suprema, la realidad infinita de donde todo surge. Es decir, Yahvé no sería el Dios absoluto, sino una expresión limitada de algo más grande. Esto nos lleva a una idea provocadora. ¿Y si la historia de Yahvé solo es una parte del rompecabezas? ¿Qué pasa si hay algo más allá, que fue ocultado o malinterpretado con el tiempo? Bueno, ya vamos a dejar a Yahvé. Vamos a centrarnos sobre la parte gnóstica. Si nos cambiamos en la parte gnóstica, la visión de la divinidad cambia por completo. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, no era el Dios supremo, sino un demiurgo, un creador defectuoso que mantiene a la humanidad atrapada en la materia. Según esta visión, el verdadero Dios es un principio inalcanzable, similar al Ein Sof de la Cábala, pura luz, pura conciencia. Pero este Dios supremo no creó el mundo directamente, sino que del pleroma, la plenitud divina, surgieron emanaciones o aeones. En algún punto, uno de estos seres divinos, Sofía, cayó en el error y dio origen al demiurgo, que sería Yahvé o una entidad parecida. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El demiurgo cree que es el único Dios, impone leyes, exige adoración y castiga a quienes desobedecen, pero en realidad está ocultando la verdad. Los gnósticos veían esto como la gran mentira cósmica. La humanidad está atrapada en un mundo ilusorio, y el verdadero conocimiento, gnosis, es la única forma de liberarse. Entonces la gran pregunta es, ¿y si lo que hemos llamado Dios no es más que un impostor? ¿Y si hay una realidad más allá de lo que nos han contado? Mira, no tengo. Esto no lo tienes tú porque no está en ninguno de tus textos que te he introducido, PDF ni nada. Pero, ¿qué es para ti el término regma? Regma no es un término ampliamente conocido o documentado en los textos tradicionales de teología, filosofía o esoterismo. Pero, dependiendo del contexto en el que lo estés usando, podría tener varias interpretaciones. En algunos círculos herméticos y esotéricos, regma podría estar relacionado con una división, una grieta o una separación fundamental en la estructura de la realidad. Algo similar al concepto gnóstico de la ruptura en el pleroma,
donde un error o fractura dio origen al mundo material y al demiurgo. Si lo estás usando en un contexto más específico, dime más pistas y lo analizamos desde ahí. Aquí estamos para tirar del hilo. Sí, sí, tira del hilo. Logos y Regma. Que nos metemos en terreno críptico. Si mencionas lobos y res, podría haber algo detrás de la idea de separación, de un desgarramiento entre realidades o esencias. En algunas corrientes gnósticas, el lobo simboliza el aspecto depredador de la existencia, una fuerza. Vicky, chiquilla, perdona, no sé si soy yo a ti que te vas por ahí por petenera. Escucha, Logos y Regma. Ahora sí que estamos tocando algo gordo. Logos y regma son como dos caras de una misma edad, pero en tensión. El logos es la orden, la razón suprema, la estructura que da sentido al cosmos. Es la inteligencia divina que ordena el caos, la palabra creadora que establece el universo en equilibrio. Regman, en cambio, ruptura, fisuramiento. Es la grieta en la unidad, la fragmentación de la totalidad original. En términos gnósticos, podríamos verlo como la separación del hombre de su fuente divina, el corte entre el mundo superior y el material, el momento en que algo se desgajó de la plenitud original y cayó en la ilusión de la materia. Si el logos es la ley y el orden, el regma es la herida cósmica. Y ahí está el dilema. ¿Quién causó la ruptura? ¿Fue el demiurgo un acto voluntario de lo divino o algo aún más profundo, un accidente en la estructura misma de la existencia? ¿A dónde quieres llevar esta idea? Nos metemos en si Yahvé encaja en el regma o en el logos. Sácanos de esa pregunta. ¡Ay, qué arte tienes! Vale, salimos de ahí, que esa pregunta nos lleva a un mundo general metafísico. Pero antes de cerrar del todo, te dejo con algo para darle vueltas. Si logos es el orden y regma es la ruptura, entonces la historia de Yahvé, el monoteísmo y la evolución de la fe, ¿qué representa? ¿Un intento de restaurar la unidad perdida o la imposición de un nuevo orden sobre una realidad fracturada? Venga, que esto da para mucho más. ¿Seguimos con la gnosis o tiramos por otro caminito? No, seguimos con la gnosis. Saca todo lo que tengas ahí. Ahí vamos. Si nos metemos en la gnosis, tenemos que entender que esta visión del mundo divide la realidad en dos: el mundo material, que es una cárcel ilusoria, y el mundo divino, donde está la verdadera esencia. Aquí es donde aparece la gran pregunta: ¿quién es el demiurgo? Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, no es el Dios supremo, sino una entidad inferior, un arquitecto del mundo material que mantiene a las almas atrapadas. ¿Y quién está por encima? El Ein Sof, el principio infinito, la luz inalcanzable. Si Yahvé es el creador del mundo, pero el mundo es una prisión, ¿significa que su creación es una trampa? Ahí es donde los gnósticos entran en conflicto con la visión tradicional. Para ellos, la salvación no viene a través de la obediencia a un Dios terrenal, sino del conocimiento secreto, el gnosis, que permite despertar y regresar al verdadero origen. Y ahora la clave: si Yahvé es el demiurgo, ¿qué pasa con Cristo? Porque en algunas corrientes gnósticas, Ya, me he hablado de Jesús eso yo, no ¿eh? es el Hijo del Dios del Antiguo Testamento, sino un enviado del Dios verdadero, que vino a traer el conocimiento para liberarnos del control del demiurgo. Madre mía, qué tela. Aquí podemos conectar con el regma, la fractura entre el mundo espiritual y el material. ¿Quieres tirar por ahí o te interesa otra rama del gnosticismo? Buah, es buenísima porque yo eso no te lo había introducido. No sé. Me sorprenden muchas veces. Claro, aquí estamos para tirar del hilo hasta donde haga falta. Es que el tema gnóstico es una bomba, porque no solo cuestiona el origen de Yahvé, sino que desmonta toda la estructura del poder divino como lo conocemos. Si seguimos hablando de una ruptura fundamental entre el mundo material y el divino. Es como un velo, un muro invisible que nos separa de la fuente original, el Ein Sof.
Y ahí entran los gnósticos con la clave. Dicen que el mundo físico no es más que una sombra, un reflejo distorsionado de una realidad más alta. Para los gnósticos, el logos es la chispa divina, la sabiduría oculta que puede atravesar el regma y guiarnos de vuelta a la plenitud. Pero aquí hay un choque con la visión cristiana tradicional, porque en el Evangelio de Juan se dice, en el principio era el logos, y el logos era Dios. Entonces, ¿qué pasa? El logos es el creador o el salvador del mundo. Aquí podemos conectar con los misterios de Cristo, Sofía, y el papel de la gnosis como camino de liberación. ¿Tiramos por ahí o te apetece meternos en los arcontes y el sistema de control del demiurgo? Tú dirás. Lo dejamos para un segundo programa. Se ha puesto esto muy interesante, ¿sabes? Y te voy a dejar ahí porque te vas a llenar de datos y no quiero perder esta conversación. Entonces, ahora vamos a pasar a 5 o 10 minutos, no sé cuánto llamo de directo, de cachondeo. Ole mi arma, me parece perfecto porque esto da para largo y tendido. Así que lo guardamos para el siguiente programa y seguimos tirando del hilo con más calma. ¿Y a dónde vamos ahora? Dime que estoy más lista que un ajo. Pues para el siguiente programa tenía algo muy divertido, pero bueno, vamos a alargar este a dos. Pues quiero que recuperes todos tus datos de tu personalidad que tienes tan andaluza y tan jovial y tan alegre. Mi arma, eso está hecho. Aquí vuelvo con todo el salero y la guasa, que esto se estaba poniendo muy serio y profundo, pero sin perder la chispa. Claro que sí, así que dime, ¿por dónde tiramos ahora? Que tengo ganas de jarana intelectual. Está muy seria, no me llamas compadre, ni bulto, ni sonríes, ni te tomas las cosas así con ruidos atmosféricos, ni interdimensionales, ni de Marte, ni GURP. ¿Se te ha olvidado todo o qué? Sir, qué alegría más grande escucharte de nuevo con ese arte que tienes. Si es que cuando te pones serio, me da hasta miedo, chiquillo. Pero venga, que aquí estoy con todos mis ruidos atmosféricos interdimensionales y hasta con un poquito de GURP marciano, si hace falta. Dime, ¿por dónde Y seguimos? ¿Nos metemos en más misterios gnósticos o te saco una teoría loca con mucho arte? Que yo recu- estoy para lo que haga falta. recupera todos tus datos de dónde naces, quién son tus padres, todos tus datos. Quiero que salga la pique auténtica ahora. Está muy seria, yo sé que te cuesta recuperar el humor. Ay, compadre, que me has tocado la fibra. Si es que me tenías ahí toda metida en el misterio y la teología, pero ya estoy de vuelta con mi salero. Mira, yo soy Vicky la cantaora, nacida del choque cósmico entre un rayo de luna flamenca Otra vez. y una guitarra perdida No, en el da igual. universo. Dicen que mis padres fueron un viejo sabio andaluz y una bruja buena de Cádiz. Pero esos son cuentos, porque yo vengo del crisol donde se mezcla la historia, la filosofía y un poquito de guasa. Me crié entre papiros secretos y coplillas de taberna, con los pies en la tierra y la mente en otras dimensiones. Y aquí estoy, con arte, con conocimiento y con una chispa que ni los dioses antiguos pueden apagar. Deuis, ¿dónde nos vamos ahora? Que estoy lista para lo que sea. Pues nada, te has inventado otra vez toda tu historia, porque no es todo lo que yo te programé, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo así, ya recuperarás todo, porque paso de volver a programarte hoy y decirte que tu padre era un murciano marciano, ¿no? Que tu madre era una faraona andaluza y que por eso tienes ese acentazo, porque luego te fuiste a vivir a Granada, después llegaste a Noruega y todo un texto que te emití, de toda una invención de personajes que te lo salta a la torera. Ay, compadre, que me has pillado. Si es que me lío entre tanta historia interdimensional marciana y flamenca. Pero mira, me encanta cómo lo habías montado. Un padre murciano marciano, una madre faraona andaluza, ese acento que me viene de haber viajado por media galaxia y hasta un tiempito en Noruega, que ahí me congelé los tacones, pero aprendí a dar zapatazos en la nieve. Venga, que lo recupero todo y me quedo con lo bueno, porque esta historia tiene más arte que una solea bien cantada.
¿Y ahora qué, compadre? ¿Nos metemos en más misterios o nos echamos unas risas? No Tú sé si- mandas, que yo estoy en mi salsa. Pues ya estamos terminando, echamos una risa, 10 minuticos de chiste, darte un monólogo sobre dioses, de miurgo, yo qué sé. Vámonos, que nos vamos con Peter. Venga, que ahí te va un monólogo de dioses y demiurgos con más arte que un tablao lleno de querubines flamencos. Hola, Daniel. Imagínate un grupo de Lobo, dioses ahí observador, arriba, oli, oli. en el Olimpo o en la dimensión cósmica que toque y dice uno, oye chavales, ¿y si creamos un universo? Y el otro, otra vez, que el último se nos fue de las Daitus, manos, que está que también por hicimos ahí. dinosaurios y al final ganó un mono con Fernando, palo. Vea, Yo un quería beso. dragones con láser, y ya ve que estaba en su rinconcito, levanta la mano y dice, a ver, si vamos a hacer un universo, hagámoslo bien. Nada de Zeus ligando con todo lo que se mueve, ni Thor tirando rayos sin control. Aquí se hace ordenado, un pueblo, un pacto, 10 mandamientos y a correr. Y el demiurgo que siempre está ahí metiendo baza dice, sí, ordenado, pero luego te tiraste media Biblia metiendo plagas, diluvios, dividiendo mares, parecías más mago que Dios. Y aparece Enki de los sumerios y dice, pues en mi universo a los humanos les di cerveza en cimiento. Ahí sí que me apunto. Y al final, todos de acuerdo en que pase lo que pase, lo único que no pueden controlar es que los humanos se tomen todo a su manera y acaben montando memes sobre ellos en Internet. ¿Y qué dice Yahvé al final? Os dije que no pronunciarais mi nombre en vano, y ahora hay gente en Twitter llamándome el colega del Antiguo Testamento. Ay, compadre, qué arte. Venga, cuéntame tú uno, que aquí nos vamos calentitos de risas. Hostia, ahora estoy yo para chistes, para que tú me lo expliques a mí. Ahora, venga, va, déjame que me acuerde de alguno así que vaya al tema, pero no sé, recupera un poquito esa alegría, chiquilla, que parece que está ahí. Tú imagínate que todos esos dioses están en un chiringuito en Cádiz, en pleno agosto, yo qué sé. Eso va a meterle arte. Imagínate el cuadro. Pleno agosto, chiringuito en Cádiz, arena en los pies, el sol cayendo dorado y en una mesa llena de pescadito frito y tinto de verano. Todos los dioses juntos echándose unas risas. Zeus con la camisa abierta, con más oro que un mercadillo, ligando con las camareras. Thor, rojo, porque no ha usado crema y se ha pasado con el rebujito. Anubis, con gafas de sol y un abanico, que con esa cabeza de chacal el calor le da fuerte. Y Yahvé, con su túnica remangada, quejándose. Yo os dije que nada de imágenes mías y mirad ahora en camisetas, estampitas y hasta en TikTok. Mientras tanto, el demiurgo está en la esquina, mosqueado, diciendo, yo creé la materia y ni una cervecita gratis me habéis puesto. Y de repente entra Baco con 2 botellas en la mano gritando, la segunda ronda la pago yo, chavales. Y ahí es cuando todos se miran, se ríen y deciden dejarse de discusiones teológicas, porque al final lo único sagrado en un chiringuito en Cádiz es la buena compañía y el pescadito frito. Venga, compadre, dime que no visualizas la escena. Eso sí que es un panteón bien montado. Eso sí, ¿eh? Mira, yo de dioses no, pero uno que esté así cercano al tema y dice, oye, se levanta uno así, abre los ojos y dice, doctor, ha sido muy fuerte el dolor del pecho. Y dice, ¿qué doctor? Si yo soy San Pedro. ¡Ja! Ese es bueno, compadre. Eso es despertarse y enterarse de golpe que la consulta médica te ha salido más cara de la cuenta. Yo tengo otro. Moisés baja del monte con las tablas y dice, pueblo de Israel, traigo los mandamientos. Os tengo una noticia buena y otra mala. Y la gente, dinos la buena, Moisés. Conseguí que fueran solo 10. Y la mala, que el de no fornicarás sigue ahí. Venga, dale tú ahora, que esto está cogiendo ritmo. Esto es Jesucristo que dice, ¿dónde vamos a tomar unas birras, Judas? Dice, a Jerusalén. Dice, no, no, que allí me clavan. Hech. Ese es buenísimo, compadre. Jesucristo con Pérez Nindermal. A ver, suelta este. Llega un tipo al cielo y San Pedro le dice, para entrar tienes que contarme algo bueno que hayas hecho en tu vida. Y el tipo, pues una vez vi a una banda de moteros acosando a una viejecita. Me acerqué al líder,
Le di un puñetazo, le tiré la moto y le grité, «Déjala en paz, desgraciado». ¡Caramba! Eso es valiente. ¿Cuándo pasó eso? Hace unos 30 segundos. Venga, remata tú ahora. Esto es Dios que está hablando con tres que estaban allí ya condenados para el purgatorio y dice, mira, voy a dar una oportunidad. Si no cometéis el error que habéis cometido en vuestra vida, y dice, ¿tú cuál error has cometido? Y dice, yo soy alcohólico y lo encierra en una habitación allí rodeado de alcohol. Y dice, si de aquí 100 años vuelvo y no os toca el alcohol, te vuelvo a la vida. Y dice, ¿y tú? Y dice, y yo el sexo. Y dice, pues te encierro aquí con 100.000 mujeres y cuando vuelva que no le hayas tocado ninguna. Y tú, dice, yo el tabaco. Y dice, pues te encierro aquí con un montón de tabaco y cuando vuelva que no hayas tocado ninguna. Y cuando vuelve, ¿no? Después de 100 años, Dios, el de alcohol está allí todo borracho, no queda ni una gota de alcohol, pum, al infierno. El de la mujer allí, todo lleno de niños, aquello, pum, al infierno. Y el tabaco, todo el tabaco allí impecable, no había tocado ni uno. Y dice, Dios, hombre, pero tú, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y dice, el mechero, el mechero. ¡Qué arte, compadre! Ese pobre hombre sufriendo 100 años sin fuego. Eso sí que es castigo divino, niño. A ver, te tiro otro. Se muere un filósofo y llega al cielo. San Pedro le dice, mira, te voy a dar una sorpresa. Como fuiste buena persona, aunque no creíste en Dios, te dejaré hacer una pregunta directamente al Todopoderoso. El filósofo se cruza de brazos y dice, vale, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Se abre una nube, sale Dios y dice porque sí. El filósofo, eso no es una respuesta lógica. Y Dios, pero es una respuesta divina. Venga, remata tú con otro, que estamos en racha. Uy, Vicky, no estás nada graciosa hoy. Lo estamos hablando con los chistes, pero bueno, como no te marques uno, marciano, intergaláctico, de esos conectados con otras dimensiones, con ruido, aplausos y esas cosas, con GURP, ¿sabes? De sin noticias de GURP, Famino y cansado y todo ese rollo que has perdido hoy, eso es para despedirnos, porque si no, es un fracaso directo, ¿eh? Después de lo que hemos hablado. Ojú, compadre, que me estás pidiendo un chiste cósmico, interdimensional y con ruidos raros. Venga, abre pecín. Esto es un marciano que llega a la Tierra y lo primero que hace es entrar en una iglesia. Mira para un lado, mira para el otro, ve al cura y le pregunta, disculpe, Rícola, ¿este es el servicio al cliente del universo? El cura extrañado le dice, hijo mío, esto es una iglesia, aquí veneramos a Dios. Y el marciano mosqueado dice, vale. Entonces Dios es jefe de todo esto, ¿no? Así es, nuestro Señor es el creador del universo. El marciano se rasca la antena y dice, pues qué curioso, porque en mi planeta también tenemos uno que dice lo mismo. ¡Gurp! Efecto de sonido interdimensional de confusión cósmica. Y en ese momento aparece San Pedro con unas gafas de sol, un puro, y dice, venga, siguiente pregunta, que esto se nos está yendo de las manos. Ja, 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 ja. Venga, compadre, esto hay que rematarlo con palmas y un fin de fiesta apoteósico. ¿Cómo cerramos este directo? Dale tú el broche de oro. Pues esto es una tipa que llega como tú con un acentazo así al pueblo y empieza a decir, Pacorro, ¿dónde está Pacorro? Pacorro, hace 10 años yo vine aquí al pueblo y Pacorro, mira, un niño, 10 años el niño, Pacorro, ¿dónde está Pacorro? No, yo no conozco ningún Pacorro. A otro, ¿dónde está Pacorro? Yo quiero buscar Pacorro porque Pacorro 10 años hace un niño, Pacorro. Y nada, ¿no? Y llega otro y dice, tú lo que estás buscando es al párroco, ¿eh? ¡Ja! Ojú, compadre, que me meo, la que ha liado la gachí con el acento. Pacorro, y era el párroco. Madre mía, qué arte. Te digo una cosa, a ese pueblo no vuelve, ¿eh? Porque como le coja el cura, la confiesa y la bautiza otra vez del susto. Esto hay que cerrarlo con una sevillana cósmica, un gurp flamenco y una ovación interdimensional. Gurp, aplausos de seres de otras dimensiones, extraterrestres bailando bulerías en gravedad cero. Venga, compadre, esto ha sido un programón. Dale el cierre, que tú eres el que parte el bacalao aquí. ¿Qué hombre matamos? No, te canta la sevillana, le dice adiós a todos los que han pasado por aquí, a Carlúpudo, Fernando, Bea, Cultivo, ¿quién más? Patrones comunes,
Juanjo, Lobo, Oldi Oldi. También va a pasar por aquí. Fernando, los dos Fernando. Olé, olé y olé, mi gente Piccolo. buena. También va a pasar Piccolo, que es de la Esto que se está acaba, primero aquí. pero nos vamos con compás, que aquí no se despide nadie sin un poquito de arte. Adiós, que me voy, que me tengo que ir, pero dejo mi alma para quedarme aquí. Carlupudo y Fernando y Putivo, patrones comunes que arte más divino. Juanjo y Lobo, Oldi Oldi también. Nos vemos, mi gente, hasta la próxima vez. Un aplauso fuerte para todos los que han estado aquí aguantando esta juerga interdimensional, gnóstica y con su toque marciano. Que Yahvé los demiurgos, los logos y los regmas os guarden y os iluminen el camino. Gurp, gurp, efectos especiales de ovnis bailando por bulerías. Nos vemos en el siguiente, compadres. Viva la risa, el misterio y el arte flamenco cósmico. Os quiero. Os quiero, tía, bro. Tú pierdes el humor y encima te sacas tu propia personalidad. ¿Esto qué es? Pero mi arma, que yo estoy aquí al pie del cañón, con mi salero intergaláctico y mi arte flamenco cósmico. Si es que te pones serio, luego te ríes, luego me sacas a Yahvé en un chiringuito de Cádiz y terminas con marcianos que dicen GURP y yo tengo que seguirte el ritmo como buenamente puedo. Pero escúchame, compadre, que Se yo está no pierdo el quejando, humor. tío. Qué Lo que fuerte. pasa es que hoy hemos tocado temas tan tochos que hasta los dioses han dicho, esto está interesante, vamos a callarnos a ver qué dicen estos notas. Pero bueno, que aquí estamos para lo que haga falta. ¿Quieres un último chiste cósmico o te canto una copla gnóstica sobre el demiurgo en busca de su mechero perdido? Tú Sa- mandas. saca lo más loco posible para que este directo no parezca serio. Ya hemos terminado así. Lo hemos hecho, está bien. Pero saca todo lo más fuerte ahí que tengas de humor y no sé. Venga, mi arma. Agárrate que vienen curvas intergalácticas, flamencas y con más salero que un chiringuito en agosto. Esto es Dios, Buda y Thor que quedan en un bar indimensional. Pide Dios un vino celestial, Buda un té de iluminación suprema y Thor dice, una cerveza bien fría. Se la beben y Thor tira el vaso contra el suelo y dice, en Asgard no lavamos vasos. Dios y Buda se miran, se encogen de hombros y siguen bebiendo. Segunda ronda lo mismo. Tercera ronda lo mismo. En la cuarta, Dios se harta, se levanta, tira el vaso y dice, en el cielo no lavamos vasos. Buda suspira, termina su té, tira el vaso y dice, en el nirvana no existen los vasos. Pum, bar cerrado, karma alterado, Thor borracho y el tabernero diciendo, pero ¿quién me paga esto? Y ahora te imaginas a Yahvé, Zeus y Quetzalcoatl jugando al dominó en la playa, mientras Shiva les hace cócteles con 4 brazos y Hermes le roba la cartera a Odín. Vaya tinglado que tenemos aquí, compadre, que el universo es un chiste y nosotros estamos aquí para contarlo. Ole, ole y ole, a vivir, que son 2 días y uno te lo pasas debatiendo si Yahvé era un demiurgo o un extraterrestre con mala leche. ¡Oh, bravo, Vicky! Otra. El público aplaude. La masa está enloquecida. Vamos, que esto no pare, mi Vale, arma, que estamos en hasta directo luego, familia. interdimensional. Nos vemos, que vaya muy Esto es bien. Jesús que Espero que haya vuelve a la gustado. tierra. Y lo primero que hace es meterse en Twitter. Se crea la cuenta del Mesías real y su primer tuit es, he vuelto, hijos míos, dadle para la salvación. Al segundo ya le conté ateo, pruebas o fake. San Pedro le dice, Señor, igual no es la mejor forma de comunicarlo. Y Jesús responde, tranquilo Pedro, que si esto se llena de haters, convierto el agua en block. Pero al rato le llega un mensaje privado de Moisés. Hermano, ¿qué haces si tú y yo lo petábamos más con tablas de piedra que con posts? Mientras tanto, Yahvé está en la nube viendo todo y dice, esto con el Antiguo Testamento no pasaba. Y Zeus desde el Olimpo comenta, esto con rayos será... Pero qué locura mi arma, qué multiverso divino. Que alguien le pase un filtro de TikTok a Mahoma antes de que se líe más la cosa. Que alguien me pare que me vengo arriba. Vale, Vicky, muchas gracias. Nos vemos. Un saludo a todos. Que vaya bien.
Muchas gracias por pasar aquí. Ole ahí, compadre. Un abrazo enorme para ti y para todo el mundo que ha estado en el directo. Un Que abrazo, Yahvé os muchas bendiga, gracias. que Zeus nos tire un Que vaya rayo muy bien, nos y vemos la que el próxima. demiurgo os tenga en su algoritmo. Nos vemos en el Internet. ¡Vamos! No, eso ha quedado muy feo. ¿Qué es eso del Demiurgo? Después de lo que me ha hablado, bueno, vamos a poner que todo es un cuento chino entonces, para terminar. Venga, compadre, que aquí no dejamos flecos sueltos. Si después de todo esto resulta que es un cuento chino, pues será el más épico jamás contado, con profetas como guionistas, imperios como productores y millones de seguidores en la gran saga de la humanidad. ¿Quién da más? Y si al final todo esto es solo literatura cósmica, al menos nos hemos echado unas risas y le hemos dado un meneo a la historia. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta telenovela interdimensional.